Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes que nada quería agradecer a los organizadores del curso, el Laboratorio Eurofarma y al director, el doctor Pepe Tawil, quienes gentilmente me han invitado a conversar sobre un tema que realmente me apasiona. Es microbiota en trastornos funcionales gastrointestinales. El menú del día nos presenta como primer plato generalidades de microbiota y trastornos funcionales gastrointestinales, la fisiopatología y como plato principal, síndrome de intestino irritable postinfeccioso, el síndrome del sobrecrecimiento bacteriano intestinal y qué podemos hacer al respecto, que son las intervenciones, el uso de pre y probióticos, antibióticos, el trasplante de materia fecal, las manipulaciones nutricionales y como postre un pequeño repaso de lo que hemos hablado en esta charla. Cuando hablamos de microbiota intestinal o flora intestinal, que en realidad debería llamarse fauna, ya que son bichos, estamos hablando de entre 300 y 500 especies, cerca de 1 billón de bacterias por mililitro, con un número total que duplica al número total de células humanas. Tienen un peso específico importante, cerca de 1 kilo, viven en la luz del intestino y adheridas al epitelio intestinal, y debido a su complejidad y múltiples funciones metabólicas, se considera como un órgano más. Esta microbiota intestinal tiene una densidad que es variable, va cambiando a medida que vamos bajando por el tubo digestivo. Es así que a nivel del estómago tenemos una densidad de cerca de 1.1 o 1 a la 3, y esto va aumentando a medida que bajamos en el intestino, llegando a un máximo en el ciego de 10 a la 10 o 10 a la 13. Los gases que se encuentran en los diferentes puntos del tubo digestivo van cambiando. Así, cerca de la entrada, digamos, cerca de la boca, a nivel del estómago, tenemos hidrógeno y mucho oxígeno. A medida que vamos transcurriendo hacia abajo, en el yeyuno van a aparecer las bacterias anaerobios facultativos, y en el colon, donde estamos muy lejos del exterior, son los anaerobios estrictos. Y así tenemos, por un lado, en la composición los Streptococcus, más que nada, y acá los anaerobios estrictos, que son los bacterioides, más que nada. ¿De qué forma podemos encontrar cambios que influyan sobre la composición de la microbiota intestinal? El modo de nacimiento, ya sea por cesárea o parto vaginal, la carga genética, la exposición durante la niñez a situaciones de contacto con bacterias, el sexo, la dieta es fundamental, la edad es muy diferente, la microbiota de un niño a la de un paciente de la tercera edad, la velocidad del tránsito, el uso de medicación, los hábitos de higiene, la actividad física, el estrés fisiológico y algunos factores como el tabaco y el uso de alcohol. Lo que no conocemos del todo es qué pasa con los hongos, los virus y las arqueas, que son bacterias, en realidad no se llaman bacterias en sí porque son mucho más antiguas que las bacterias y tienen un punto especial dentro del reino animal. Les pido disculpas, quizá algunas diapositivas están en inglés, pero entiendo que todo el mundo las puede entender. Así como hablamos de cambios de acuerdo a la exposición, tenemos un trabajo de GATT del 2013 en donde vemos que la composición de la microbiota intestinal es muy variable de acuerdo al lugar geográfico. Así, niños en Florencia, en Italia, tenían un tipo de distribución, o de composición, perdón, de microbiota intestinal muy diferente a los chicos de África, en Burkina Faso, en donde se ve que hay más de este tipo de bacterias. Ahora, ¿existe una microbiota intestinal normal? Es muy difícil debido a que hay una gran variación entre individuo a individuo, por cambios geográficos, por edades.
hablar de una microbiota intestinal normal porque no existe un patrón específico reproducible que nos diga esto es lo normal. Hay márgenes de variabilidad que son considerados una cierta normalidad. El secreto de la microbiota intestinal normal está relacionado directamente con lo que es la abundancia, por un lado, y la diversidad. Cuando tenemos estos dos elementos, estamos hablando de una flora intestinal o una microbiota intestinal que es resiliente, es decir, que puede estar sometida a diferentes factores estresantes y mantenerse siempre dentro de un equilibrio, dentro de valores normales. La alegoría es el perro de la calle. Todos saben de que los perros que no son de raza, que no son puros, son mucho más resistentes a las enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que estamos midiendo cuando hablamos de un microambiente normal, una microflora, una flora intestinal normal? Cuando hacemos un corte del intestino, vemos por un lado que hay, esta es la pared intestinal, hay una capa mucosa, una materia fecal que está en fase líquida, una materia fecal que está en fase sólida y un bolsillo de aire. Todos estos lugares van a tener una composición de microbiota diferente entre sí. Por lo tanto, si es que hacemos una investigación midiendo nada más que lo que es un cultivo de la materia fecal, estamos tomando una foto de lo que en realidad es una película, ¿sí? Por eso es muy difícil hablar de eubiosis, porque, como decía antes, no existe una normalidad única. Por lo tanto, tampoco es sencillo hablar de una disbiosis, es una alteración de esa eubiosis. Hechas estas consideraciones, me gustaría seguir adelante. Cuando hablamos de trastornos funcionales intestinales, por supuesto, tenemos que referirnos a los dictámenes de la Fundación de Roma, que cuando hablamos de colon irritable, fundamentalmente, es un trastorno entre la combinación de dolor y la frecuencia y la consistencia de materia fecal. Y así, dentro de la clasificación de Roma 4, tenemos la constipación funcional, la diarrea funcional, el colon irritable o intestino irritable de tipo constipación, de tipo diarrea y de tipo mixto. Y en este cuadro vemos que las diferentes combinaciones van a dar las diferentes clasificaciones. Voy a referirme fundamentalmente a los trastornos de microbiota en el intestino, ya que los estudios que hay sobre dispepsia son realmente muy escasos y muy poco representativos de lo que ocurre en la realidad. La definición del colon irritable a partir de los años del intestino irritable ha variado desde los 50, cuando hablábamos de colitis espástica, en los 60 de colon espástico, después de los 70 se hace la primera descripción del síndrome del intestino irritable y a fines de los 80 aparecen los primeros criterios de Roma. Cerca de los 2000 recién se hace una correlación de los primeros estudios entre colon irritable y síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal y se genera por primera vez la palabra microbioma, que es el tema que nos ocupa en esta clase. Cuando hablamos del síndrome de intestino irritable, tenemos que pensar en una fisiopatología multifactorial. Así tenemos que hay trastornos ocasionados por la dieta, trastornos motores, una inflamación mínima, el eje cerebro-intestinal, después vamos a hablar un poco más de esto, los cambios genéticos, hormonales, el ascenso, percepción y neuroplasticidad, y fundamentalmente los cambios en la microbiota, que es el tema de esta clase. Cuando hablamos de microbiota en el síndrome de intestino irritable, yo no quiero aburrirlos con trabajos, que hay infinidad de trabajos que hablan sobre el tema. La realidad es que, se los doy ya empezando por el final, es que no se ha encontrado todavía un patrón específico que hable de cuáles son los cambios que aparecen en la microbiota de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Sí se sabe que hay una disminución en la diversidad, por lo tanto es, como habíamos dicho recién, menos resiliente, con un aumento en la relación Firmicutes bacteroidetes, es decir, disminución de lactobacillus y bifidobacterias y aumento de streptococos y luminococos.
No pretendo que ustedes se acuerden de todos estos nombres, pero simplemente que entiendan que hay un cambio en la relación entre unos y otros. Y ya hay alguien que se tomó el trabajo de hacer un estudio sistemático, una revisión sistemática de todos los trabajos que son representativos de la microbiota en el síndrome de intestino irritable. Y este es un trabajo hecho por Paul Moagedi de la Universidad de McMaster en Canadá, en donde ven efectivamente lo que habíamos dicho. 24 estudios hechos, buscados en Medline, Embase y la Fundación Cochrane, disminución de Faecalibacterium y aumento del lactobacillus. Esto apareció en el 2019 y es, digamos, lo más representativo de lo que la situación actual. Es decir, no hay más que esta conclusión respecto de cuáles son los cambios o cuál es el tipo de microflora que hay en este tipo de pacientes. Hablemos un poquito de la fisiopatología. Lo importante es saber es que los factores del medio ambiente y los cambios inmunológicos, como el alcohol, el fumar, el uso de antibióticos, la dieta, la edad, los cambios genéticos, el estrés, etcétera, producen una disbiosis, es decir, un aumento de los gérmenes que son patógenos o patobiontes, con una disminución de los benéficos que son los simbiontes. Aumenta la colonización, la inmunogenicidad y disminuye la inmunogenicidad, y aumenta la colonización. Lo que ocurre es que hay una respuesta inmune anormal con un metabolismo alterado. Esto sería el origen, en principio, en forma muy global, de las enfermedades gastrointestinales asociadas a cambios en la microbiota. Si hablamos un poquito más profundo en la fisiopatología, tenemos que hay una activación inmune con un aumento, cuando hay una injuria o una infección, hay una activación de las citoquinas proinflamatorias, cambios en la permeabilidad, y esto es fundamental, después vamos a hablar mucho sobre el intestino permeable o el leaky gut, que es cuando la bilis y los ácidos de cadena corta, los ácidos grasos de cadena corta, disminuyen el espesor de la mucosa, permitiendo el pasaje de moléculas o partes bacterianas a través del epitelio. Hay un aumento de la secreción, un trastorno en la hipersensibilidad, con afectación de los nervios aferentes y eferentes, y una motilidad alterada. La teoría, para explicarlo a la sintomatología en los pacientes con intestino irritable, es la teoría de las puertas de control, en donde a nivel del cerebro se abren o se cierran las conexiones que permiten la llegada o la salida la llegada de los mensajes que llegan desde el intestino a partir de las compuertas del dolor, y produciendo distracción, como sería, por ejemplo, con hipnosis o medicamentos neuromoduladores, se perciben esos fenómenos a nivel intestinal como patológicos o no. Existe también un interjuego muy importante entre el nivel de la mucosa y la luz, produciéndose cambios a partir de la permeabilidad intestinal que hacen que el intestino sea más permeable, produciendo amplificación de la señal con activación inmune y alteración sensorial que, de acuerdo a la teoría de las compuertas, como acabamos de ver, se va a percibir como un evento patógeno o doloroso. Hablemos un poquito de síndrome de intestino irritable. Mucho tiempo se había hablado del factor estrés, y en este trabajo, que me resulta muy interesante, es un estudio militar en donde hicieron una encuesta en los pacientes que eran soldados que habían vuelto de la guerra, en donde vieron que no era importante si es que habían tenido que dispararle a una persona, o si habían participado en el combate, o si habían sido heridos en el combate. Ninguno de esos se asociaba al desarrollo del colon irritable. El único factor que sí fue importante en el desarrollo fue si tuvieron una intoxicación alimentaria. Ese fue el único factor que se asoció a la aparición de colon irritable o intestino irritable.
De ahí es que surge la hipótesis microbiana de colon irritable, que es que a partir de una infección por una gastroenterocolitis se produce colon irritable. Y veamos esto en profundidad. De esos pacientes que tienen una infección por un alimento en mal estado, 1 de cada 9, va a tener un síndrome de colon irritable postinfeccioso. Esto va a aumentar de acuerdo al tipo de patógeno, más con los protozoos o parásitos, un poco menos con las bacterias y un poco menos con los virales. Y el riesgo relativo va disminuyendo a medida que pasa el tiempo con respecto al momento de la exposición al patógeno. Este es un mapa de algunos trabajos que hay en donde vemos que la prevalencia es bastante alta en algunos países, como por ejemplo en Noruega, y baja mucho más en los otros países como Inglaterra o Dinamarca. Acá está marcado cuáles son los patógenos que están desarrollando la patología. Generalmente es más bien de tipo bacteriano, aunque en algunos países predomina más los protozoos. Para entender la fisiopatología de cómo una infección intestinal produce un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, tenemos que entender que al factor que habíamos mencionado recién del aumento de la permeabilidad, si se le suman una predisposición genética o si la enteritis fue severa, si es de género femenino o si se asocia a factores psicológicos, se produce una inflamación crónica de bajo grado, que es persistente en el tiempo. Esta inflamación crónica hace que permanezca esta situación de permeabilidad aumentada, produciendo los fenómenos que hemos mencionado y manteniendo en el tiempo la inflamación de bajo grado y, por supuesto, los síntomas. En esta diapositiva vemos cuáles son los factores de riesgo relativo que pueden influenciar en la aparición del síndrome colon irritable postinfeccioso. Y ellos son los eventos adversos durante la vida, la depresión, la hipocondriasis, la edad mayor de 60 años, el sexo femenino y el hecho de ser fumador. La duración inicial también es importante. Cuanto más larga la duración de la patología inicial, es decir, la infección, más posibilidades hay de que se desarrolle esta patología. Esta es una diapositiva que muestra cuál es el riesgo relativo de padecer el síndrome de colon irritable postinfeccioso luego de una enteritis, y vemos que el riesgo relativo es elevado en diferentes estudios, no quiero aburrirlos, pero más o menos 11% de los pacientes expuestos pueden desarrollarlo. Muy bien, ¿cómo hace una infección para llegar al colon irritable? En este caso tenemos que diferentes patógenos, cuando se produce la infección, generan una toxina de distensión citoletal. Esta toxina desarrolla anticuerpos. Estos anticuerpos, por un tema de mimetismo, generan un fenómeno de autoinmunidad que va a afectar a la vinculina. La vinculina es una proteína que se está asociada entre la actina y la fibra nerviosa, y lo que ocurre es que hay una disminución de las células intersticiales de Cajal, que son el marcapaso de la motricidad intestinal. Este es un paciente normal, este es un paciente que ha sufrido en este caso son animales, que han sufrido una infección con Campylobacter. Entonces hay una disminución marcada en la población de células intersticiales de Cajal. Como ustedes saben, las células intersticiales de Cajal son las que generan el impulso eléctrico para que el intestino se contraiga. En este caso, lo mismo, vemos que los anticuerpos también se representan en la mucosa intestinal. Esto también son estudios en animales. Lo importante es que hay una reducción en las células intersticiales de Cajal, y es mucho más importante en los pacientes que han tenido el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Después vamos a hablar un poquito de eso, y es mucho más marcada en yayuno e ilio.
Lo que ocurre es que el complejo motor migratriz, que es lo de fase 3, se disminuyen enormemente, 68% menos frecuente en los pacientes afectados. Eso hace que el intestino no arrastre todo su contenido en la velocidad que debería hacerlo. Y con eso cerramos el círculo. Entonces, repasemos. Tenemos una infección intestinal con cualquiera de estos patógenos, se produce la toxina de distensión citoletal, que por un tema de autoinmunidad genera un autoanticuerpo que es antivinculina, que produce un daño a nivel de las células intersticiales de Cajal, se reducen las cantidades, disminuye el número de ondas propulsoras, se produce el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y se desarrolla el síndrome de intestino irritable. Veamos un poquito el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que es el aumento de la carga bacteriana en el intestino delgado. Es decir, hay bacterias en una cantidad diferente en el lugar equivocado. ¿Sí? Es un concepto muy antiguo. El valor que se había sugerido inicialmente es de 10 a la 5, pero eran estudios hechos en pacientes operados. El valor actual es 10 a la 3 y es el que está aceptado internacionalmente. Vemos un poquito acá qué es lo que ocurre. Acá tenemos representado, por un lado, el colon, en donde tenemos, el colon donde tenemos 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, y lo que ocurre es que hay un reflujo de bacterias del intestino grueso al intestino delgado. Esas bacterias actúan sobre los azúcares de la dieta, produciendo gases, metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno e hidrógeno. Todos estos producen distensión abdominal. Por otro lado, formación de ácidos grasos de cadena corta, como acetato, butirato y propionato, que cuando pasan al intestino grueso, producen ósmosis y diarrea. Esto hace que, diarrea porque hay pasaje de agua por el poder osmótico. Estos gases son los que nosotros podemos medir cuando hacemos un test de aire expirado. El 20% pasa a sangre venosa y es lo que podemos detectar al hacer la toma de muestra. Muy bien. Los pacientes, digamos, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y el de intestino irritable están entrelazados entre sí, pero no todos los colon irritables son SIBO y no todos los SIBO son colon irritable. En realidad, cuando vemos las causas de SIBO, tenemos que la mayoría están ocasionados por colon irritable, pero hay otras, ¿sí? El daño, cirrosis, el uso de narcóticos, la diabetes es muy importante, pseudoobstrucción y las adherencias cuando hubo alguna cirugía como antecedente. Entonces, esto es lo más importante, que el SIBO en sí no es un diagnóstico y está asociado a trastornos funcionales, ¿sí? Que son los que acabamos de mencionar. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Este es el intestino delgado, tiene un tránsito rápido, en 2 horas, más o menos 3, el contenido que entra por el duodeno llega a la válvula ileocecal, el tránsito es bastante rápido y va en un solo sentido, lo que está en el ciego no puede volver hacia el ilion porque la válvula ileocecal se lo impide y porque hay un flujo, ¿sí? Lo que ocurre es que acá hay un aumento en la cantidad de bacterias, que desde 10 a la 13 pasa un poco más, se ejerce presión y lo que ocurre es que hay un pasaje de bacterias del intestino grueso al intestino delgado con un aumento en la población del intestino delgado y eso es lo que ocasiona el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Recientemente se ha descrito un nuevo término que es el síndrome de sobrecrecimiento metanógeno intestinal, porque está hecho en base a gérmenes que no son bacterias, que son las arqueas, y por eso se lo diferencia para que no sea bacteriano, sino, en este caso, síndrome de sobrecrecimiento metanógeno intestinal. El 20% de los gases que pasan a la sangre son los que podemos medir, porque pasan a la vía aérea y lo recolectamos en el aliento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la válvula ileocecal es hipotensiva. Es decir, a alguien se le ocurrió ya poner un sensor de presión a nivel de la válvula ileocecal y ven que en los pacientes que están en rojo con SIBO no varía. En cambio, en los pacientes que no tienen SIBO hay una disminución de la presión. Entonces, esto es como vasos comunicantes, ¿sí?
Existen trabajos a nivel local, por el doctor del grupo del Hospital del COSENIC, donde ven un 33% de prevalencia de SIBO en sobrecrecimiento bacteriano intestinal, internacionalmente el 40%, en un trabajo que hicimos con Augusto Fernández y la doctora Bolino, un 45%. Y tenemos que entender también que el colon irritable, como está descrito, no es necesariamente así. Cuando vemos los porcentajes de tipo constipación 35%, diarrea 40% y mixto 23%, quizás tendríamos que pensar que en realidad estamos hablando de dos grandes grupos, los que son del grupo constipado y los que son del grupo no constipado, y eso nos va a abrir un poquito la cabeza a partir de entender qué es lo que pasa a nivel de los gases. Las bacterias que producen hidrógeno pueden producir a través de la participación de esta bacteria que es el Methanobrevibacter, metano, utilizando 4 moléculas de hidrógeno para producir una molécula de metano. Y el nuevo jugador en la cancha es el sulfuro de hidrógeno, que necesita 5 átomos de hidrógeno para producir uno de sulfuro de hidrógeno. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? El sulfuro de hidrógeno se ha asociado con la diarrea y con la urgencia en la evacuación, es decir, que aparentemente es el que estimula la motilidad. Entonces podemos hablar de dos tipos de situaciones. Por un lado, si hay un exceso de metano, vamos a tener más constipación. Si hay un exceso de sulfuro de hidrógeno, vamos a tener diarrea. Este sulfuro de hidrógeno hoy por hoy solo se puede medir con algunos prototipos, no está a la disposición de cualquiera la medición de este tipo de gas. Cerrando un poco entonces el rompecabezas, tenemos que los pacientes que tienen sobrecrecimiento, que tienen síndrome de colon irritable y tipo constipación han tenido un exceso de bacterias de tipo Methanobrevibacter smithii con aumento excesivo en la producción de letágeno, disminución del tránsito y sobrecrecimiento, y colon irritable de tipo constipación. Se diferencia esto de los pacientes que tienen diarrea o tipo mixto de colon irritable, que son los que han tenido la infección bacteriana, viral o algún protozoo. Se produce la respuesta inmune con la aparición de los autoanticuerpos que actúan sobre la vinculina, que disminuyen las células intersticiales de Cajal, que disminuyen la motricidad, y esta es produciendo una dismotilidad, produciendo síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, y estos son los que generan un exceso de hidrógeno y son los que podemos diagnosticar como síndrome de colon irritable de tipo diarrea o constipación. Estos dos grandes grupos están entonces perfectamente diferenciados y son los que podemos hoy por hoy diferenciar a partir del estudio de sobrecrecimiento bacteriano con test de aire expirado. Muy bien, salimos del ripio y entramos en el pavimento. ¿Qué podemos hacer en estos pacientes? ¿Cuáles son las intervenciones con las cuales contamos hoy en día? Por un lado, el uso de pre y probióticos, el trasplante de materia fecal, el uso de antibióticos y las manipulaciones dietéticas. Los probióticos son, como está definido, como microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud cuando son administrados en cantidades adecuadas. Es una definición bastante amplia, pero es la que utiliza todo el mundo. Los prebióticos en realidad son fermentos que tienen una actividad sobre la flora gastrointestinal y en realidad son una especie de... tienen un efecto trófico sobre los probióticos. Y los simbióticos, la combinación de ambos. Los prebióticos, los que más se utilizan son los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos. Lamentablemente son pocos los datos que tenemos para compartir sobre el uso de probióticos en colon irritable. Hay un incremento en la fermentación y la fibra y la lactosa pueden tener un efecto probiótico. La realidad es que no hay un estudio que realmente nos indique que tendríamos que utilizar prebióticos en el colon irritable. Los probióticos que más se utilizan son estos. Tenemos experiencia acá en la Argentina con Saccharomyces boulardii en un trabajo
En esta diapositiva vemos cuál fue el impacto del Saccharomyces boulardii en la microbiota intestinal y en la microbiota también, en el tratamiento de pacientes con colon irritable de tipo diarrea. Lo que vimos es que hubo mejoría en los valores de sobrecrecimiento bacteriano y mejoría también en la escala sintomática hecha con el IBS-SS, que es una escala que nos mide cuáles son los síntomas. En estos mostramos una marcada mejoría. Sin embargo, era un trabajo de pocos pacientes y, por supuesto, un trabajo piloto. El problema con los probióticos es que los estudios siempre tienen bajo poder estadístico. ¿Por qué? Porque no son comparables, porque usan cepas diferentes, con duraciones diferentes, en una población diferente, con objetivos diferentes y con dosis diferentes. Y por otro lado, lo que tenemos es el gran enemigo en todo lo que es patología funcional, que es el efecto placebo. Para hacerlos más cortos y no tener que mostrarle todos los estudios que hay, que son muchos, les muestro lo que es la guía que ofrece la Asociación Americana de Gastroenterología cuando habla del uso de los probióticos. Y lo que dice es que se recomienda el uso de los probióticos en el contexto de ensayos clínicos. ¿Por qué? Y porque hay un enorme vacío en el conocimiento. Entonces, hoy por hoy, la respuesta es: ¿existe un probiótico que podamos recomendar en el síndrome de colon irritable? No. En algún momento va a haber, pero hoy por hoy no tenemos todavía cuál es la cepa ni la dosis ni a quién dárselo. Otra de las intervenciones es el uso de los antibióticos, y con quien más tenemos experiencia es con la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible de la familia de la rifaximina. Hace un par de años fue aceptado con el tratamiento para el colon irritable, desde hace mucho ya para la cefalopatía hepática y la diarrea del viajero. La gran ventaja que tiene el uso de este antibiótico es que no se absorbe casi nada, por lo tanto no hay resistencia, queda todo en el intestino, no tiene toxicidad sistémica, mínimos efectos adversos y también pocas interacciones medicamentosas. La desventaja que tiene es que tiene un costo elevado. La experiencia más importante con el uso de rifaximina en el síndrome de colon irritable son los estudios de Target 1 y 2, donde vieron mejoría en los pacientes con colon irritable y diarrea, de la distensión, que es uno de los síntomas más molestos y difíciles de tratar, del dolor y en la consistencia de heces, utilizando 550 miligramos por 3 comparado con placebo. Hubo una mejoría del 52% versus 44%, que no es mucha, pero fue significativa. Lo importante de esto es que el número necesario a tratar es 11, pero el número necesario a dañar es 745, o sea que es una droga muy segura, con una mejoría, un seguimiento de las 12 semanas y una mejoría del 62%. La recurrencia es bastante frecuente y a los 9 meses pueden aparecer hasta 43% de recidivas. Pero lo importante es que siendo una droga tan segura, hay experiencia con retratamiento hasta 6 veces. Acá lo que vemos es que es importante la mejoría en los pacientes que tienen distensión abdominal en otro trabajo, que fue persistente a los 3 meses, y eso es importante porque es uno de los síntomas que más les molesta a los pacientes, ¿sí? Muy bien, otra de las intervenciones es el trasplante de materia fecal, que consiste en la administración de un centrifugado y filtrado de materia fecal en dos formas, en forma líquida o en píldoras. Son cápsulas que se pueden tragar, o en forma líquida se pasa una sonda nasogástrica o un endoscopio y se lo deposita más allá del TRICE, o por una colonoscopia lo más alto posible dentro del intestino grueso. Este es el trabajo que mejores resultados ha tenido. Es un trabajo hecho en Noruega, en donde ven que la administración de trasplante de materia fecal con 60 gramos tiene una mejoría de una respuesta sintomática persistente a los 3 meses. Lo importante en este trabajo es que tenían lo que ellos llaman un super donante, que era un paciente de 35 años, deportista, que en su vida había recibido solo 3 veces antibióticos, y que por supuesto era muy difícil de conseguir un donante de ese tipo. Las experiencias que hay con en otros estudios no son tan promisorias.
Y así vemos que en un estudio de una revisión sistemática con metaanálisis, tomando cinco trabajos randomizados y controlados con placebos, sumaban 267 pacientes. El resultado es que no era un beneficio, era no significativo. Es decir, que de todas las experiencias que hay, hoy por hoy el trasplante de materia fecal para colon irritable no está del todo recomendado. Encima hay algunas dudas. ¿Qué es lo que está pasando con estos pacientes? Les estamos produciendo un cambio en la microbiota en el largo plazo. La elección del donante no es tan sencilla. Existe la posibilidad de que estemos transmitiendo otros patógenos también. Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Y acá vemos lo que pasa en el largo plazo, que es que a los 10 meses más o menos, tanto los pacientes que recibieron trasplante como los que recibieron placebo, más o menos al año, tienen la misma respuesta. Otra de las intervenciones ha sido el uso de las dietas, y desde hace varios años está muy en boga el uso de las dietas de tipo FODMAP, que responden a oligodisacáridos, monosacáridos fermentables, los polioles. ¿Sí? Esto viene de Australia, más que nada este fue el trabajo inicial del grupo de Monash, con el doctor Gibson a la cabeza, en donde trajeron a la palestra el uso de la dieta FODMAP, que en realidad no era más que un cambio de una dieta hipofermentativa que ya se venía utilizando, y la teoría es que el sobrecrecimiento bacteriano producía un aumento de la permeabilidad. La teoría es que la FODMAP produce una gran distensión intestinal con provisión de gas, alterando la composición de la microbiota y produciendo el círculo vicioso que ya conocemos de hipersensibilidad visceral, inflamación de bajo grado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Al principio, esta dieta de tipo FODMAP generó mucho entusiasmo, y en este trabajo vemos que, también del grupo australiano, vemos que comparado con una dieta de tipo australiana normal, producía una mejoría en la escala sintomática, de la distensión, del dolor abdominal, del pasaje de viento, que es una forma elegante de decir gases, también. Esto generó mucho entusiasmo y empezó a utilizarse con mucha fruición, pero cuando empezamos a ver en definitiva los trabajos que recomendaban, veíamos que tenían un número bajo, de una N muy baja, 15, 82, 40, etc. No eran trabajos que eran muy representativos, y la realidad es que hoy estamos en un punto de duda. Lo que estamos viendo es que esto, que es lo que mencionaban ellos como trastornos que se podían mejorar con la dieta tipo FODMAP, que es la acción de las bacterias sobre los ácidos grasos, sobre los azúcares, no era tan efectiva como pensábamos, y el mismo grupo de Australia hoy en día concluye de que pueden haber marcados efectos en la composición de la microbiota si es que estas dietas son mantenidas en el tiempo. Hay que entender de que la dieta FODMAP está hecha más que nada es una dieta de restricción y de reintroducción, no es para utilizar en forma continua, ¿sí? Entonces, lo que ellos empezaron a sospechar es que estos cambios no podían ser mantenidos en el tiempo porque podían afectar la composición de la microbiota intestinal, y que hacen falta más estudios. La dieta FODMAP reduce la cantidad de síntomas. Esto es un trabajo que lo compara con una dieta tradicional, pero resulta que la dieta tradicional también hace lo mismo, o sea que no era muy diferente utilizar una dieta u otra. Por otro lado, esta figura muestra cómo hubo un cambio efectivamente en las bifidobacterias, que son bacterias buenas, entre comillas, en los pacientes con colon irritable sometidos a dieta de tipo FODMAP, y este cambio no es lo que buscaban, y por lo tanto, hoy en día la dieta FODMAP, a mi parecer, tiene una indicación limitada. Y de hecho, el grupo español, del Fermín Medarín, también habla de las luces y sombras de la dieta FODMAP,
ya que hay un impacto en lo que es la riqueza y la diversidad de la microbiota intestinal. En algunos casos, si se mantiene en el tiempo, puede llevar a la desnutrición, y esto hace que hoy en día no estemos recomendándola en forma tan entusiasta como al principio. Y ahora llegamos a los postres, hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hay varias situaciones clínicas que sostienen la relación entre microbiota y generación de síntomas. Se han descrito diferentes alteraciones en subgrupos de pacientes, como vimos, los de tipo constipación, los de tipo mixto o diarrea. Hay una asociación entre los cambios en la microbiota y el tipo de síntomas que va a aparecer, diarrea o constipación, de acuerdo al tipo de bacteria o de acuerdo al tipo de gas que encontremos. Y existen algunas intervenciones que son interesantes, son prometedores, pero que, como siempre, se requieren estudios de mayor número de pacientes y una evolución en el largo plazo como para sacar conclusiones. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias y les dejo mi email para si alguien quiere alguna aclaración posterior.